Walter, tengo que hacer impuestos ahora que estoy retirado, mi ingreso es menor de cierta cantidad, tengo que declarar impuestos, los gastos médicos tengo que reportarlos al gobierno y así existen una serie de preguntas para cuando es momento de época de impuestos, de hacer los famosos taxes. El día de hoy vamos a presentar una entrevista que le hice a mi colega y amiga Luz Sánchez y vamos a tocar diversos temas acerca de impuestos, el IRS y qué cosa es lo que tendríamos que tener en consideración las personas que tenemos Medicare y pues también declaramos impuestos. Hay personas que son menores de 65 años, que tienen Medicare, que están deshabilitadas y no saben si hay algunos beneficios, o personas mayores de 65 años que no son conscientes de beneficios fiscales por parte del gobierno. Así que tengan papel y lápiz a la mano y ojalá les guste esta entrevista. Muy buenos días, muy buenas tardes, queridos amigos. Les saluda Walter Bernuy, agente de seguros de Medicare. Y el día de hoy tengo el placer y honor de estar en nuestro canal, tener en nuestro canal como invitada a mi colega, la señora Luz Sánchez. ¿Cómo estás, Luz, el día de hoy? Miércoles frío aquí en la Florida. ¿Cómo estás? Buenos días, señor Walter. Bueno, bien, gracias a Dios, preparada para ya el inicio de la temporada de taxes que empezamos el lunes. Ya estamos trabajando con muchos clientes personales y corporativos. Estamos en ese trabajo. Excelente, Luz. Luz, ya que lo mencionaste, cuéntanos, ¿a qué te dedicas? ¿Cuál es tu profesión? Y, bueno, ¿dónde estás localizada? Bueno, tú y yo nos conocemos, somos colegas de nuestro grupo de networking BNI. Sin embargo, me gustaría... tengo siempre este problema, donde no hay movimiento. Espérate, ahora sí. Cuéntanos, Luz, háblanos un poquito de ti. Bueno, yo soy abogada, graduada en Venezuela, con posgrado en el área de Derecho Procesal. Hice revalida en la República de Colombia y siempre he trabajado en el área de las empresas. Muchos de mis clientes en Venezuela eran empresas y siempre he trillado y he trabajado mucho en el tema tributario. Por eso cuando llegué a Estados Unidos y tuve la oportunidad de trabajar en el área impositiva, en el área tributaria, pues obviamente me siento muy cómoda preparando impuestos. Obviamente hay que estudiar mucho, obviamente hay que prepararse mucho porque la preparación de impuestos en Estados Unidos, a diferencia de nuestros países, es una profesión, como Claro. lo dice la gente. Y aparte de eso, tu profesionalismo y tu ética personal debe ir siempre adelante. Pueden proponerte muchas cosas, pero tu ética debe permanecer incólume y debe siempre ajustarte a la normativa de la ley y al título 26 que establece el Código Tributario de los Estados Unidos. Excelente. Y eso es algo muy importante y eso me lleva a mi primera pregunta, Luz. ¿Por qué es importante para las personas preparar sus impuestos con alguien especializado en el tema y no con alguien que esté pues con la atención en muchos temas a la vez? Sí, bueno, yo creo que la preocupación principal de las personas cuando van a elegir su preparador de impuestos es saber que está, digamos, en el área completamente concentrado. Yo respeto mucho a las personas que hacen varias actividades, de hecho los felicito. Eh, yo pudiera decirte que cuando una persona va a preparar sus impuestos, debe escoger una persona que realmente se dedique solo a impuestos, porque si no se va a generar una especie de división de atención en las distintas tareas que la persona tiene que desarrollar. Diferente es cuando tú te diriges a una empresa en la cual una persona, un profesional se encarga de los taxes, un profesional se encarga de los seguros de médico y un profesional se encarga del área de migración. Si es una empresa que te presta todos los servicios con diferentes personas, pues estás ideal en el sitio correspondiente porque vas a trabajar en conjunto. Pero cuando estamos hablando de un preparador de impuestos que además hace seguros médicos, que además hace migración, se dispersa la atención y probablemente no termine ninguna de las tareas bien hechas. Es preferible irse directamente con un preparador de impuestos que se dedique solo a eso. Un especialista. Un especialista. Un especialista. Siempre es importante. Vuelvo y te repito, creo en el sistema integrado cuando son varias personas que atienden diversidad de actividades.
Si tú claro. vienes a un lugar donde tienes un abogado en el área de migración, tienes un especialista en el área de Medicare, tienes un especialista en el Obamacare, tienes un especialista en impuestos, pues obviamente tienes una atención integral, pero no a través de una sola persona. Claro, claro. Y eso es muy importante. ¿El cheque del seguro social cuenta como un ingreso? Yo tengo, la pregunta es, Walter, ¿yo tengo que reportar cuánto a mí me da el gobierno el cheque del seguro social? Luz. Si solo recibes tu cheque del Seguro Social y no tienes ningún otro ingreso significativo, tú no tienes por qué reportar impuestos. Lo que ocurre muchas veces es que la gente hace el retiro, se jubila, recibe cheques del Seguro Social y genera mucho ingreso adicional. Entonces, cuando tú pasas de los límites del umbral de ingresos que establece la IRS, obviamente tu cheque del Seguro Social puede ser objeto de impuesto del 50%, del 85% de lo que te entra por concepto de ingresos por pensión del Seguro Social. Mm. Si la persona tiene ingresos adicionales que superan en cuantía esos límites que establecidos por el IRS, necesariamente tiene que declarar impuestos, necesariamente va a tener que pagar sobre ese beneficio de la pensión del Seguro Social porque se convierte en ingreso. Ahora, ¿ese ingreso es un ingreso estándar en todo el país o varía de estado en estado? No, acuérdate que cuando hablamos de impuestos federales estamos hablando del gobierno nacional. Entonces, el parámetro rige para todos los contribuyentes o para todas las personas que tengan la edad correspondiente y que estén pensionados por el Seguro Social. Lo que existe siempre es la banda del límite de ingresos, que al igual que las deducciones estándar, que al igual que los límites de los tax brackets, siempre va a estar determinado por la inflación que ocurra dentro del país. Excelente. ¿Qué ahora más se considera como ingreso? ¿Qué otras cosas se consideran como ingreso? Que la persona de alguna otra forma dice, no, me llevo ese papel, lo voy a votar. No, eso se presenta como ingreso, Luz. Claro, claro, porque acuérdate que el Código Tributario en los Estados Unidos tiene dos formas de ver el ingreso para las personas, para los contribuyentes. Un ingreso activo derivado del trabajo que tú desarrollas, bien sea como empleado en una empresa o como contratista independiente, y otro es el ingreso pasivo, que viene de todas aquellas inversiones que tú hayas hecho, de todas aquellas actividades en las cuales tú no participes activamente trabajando para la consecución de ese ingreso. Entonces, obviamente, una persona que se pensiona por el Social Security, si además sigue trabajando con una W2, ¿verdad? Se supone que eso va a formar parte de su ingreso, porque la jubilación y la pensión de jubilación es para las personas cuando no trabajan más. Lo Claro. común y lo que se ve permanentemente es que la persona trabaja por cuenta propia y además tiene el ingreso por el Seguro Social. Si Claro. pasan de los límites establecidos en los ingresos, pues obviamente vas a tener que pagar impuestos. Te lo pongo de esta manera. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo hice una inversión y compré 3 casas y tengo las 3 casas rentadas y además recibo la pensión del Seguro Social? Yo tengo un ingreso pasivo que de todas maneras se incluye dentro de mi patrimonio y obviamente si pasa las tarifas establecidas por el IRS voy a tener que declarar impuestos. ¿Y qué pasa si yo tengo un 401k que lo tengo que yo me retiré a los 63 y tengo un 401k y decido sacar plata de ese 401k? ¿Eso cuenta como ingreso? Ahí tienes otra parte, las distribuciones. Cuando yo empiezo a hacer distribuciones, cuando empiezo a hacer retiros de los planes de jubilación, cuánto tengo que retirar, cuál es el mínimo requerido, va a influir o no va a influir, va a depender del monto de ese retiro o va a depender de la cantidad de dinero que tú empieces a tener como ingreso. Siempre va a depender de los montos de ingresos que establece la IRS, bien sea por concepto de trabajo o por concepto de esos beneficios adicionales. Perfecto, perfecto. Ahora, y me imagino, el propósito de esta entrevista, Luz, no es necesariamente para que la persona es que tiene que tomar nota y saber, sino para poner en órbita el tema y que la gente sepa de que si tengo un fondo de retiro y voy a sacar, o de repente tomé una anualidad y me van a dar, o de repente tengo una casa y me entró un chequecito de $200 todos los meses,
que hable con el experto, ¿no? Porque hay Claro. veces que dicen, no, ese muy poquito no lo voy a reportar, o sea, todo cuenta. Ahora, eso es en cuanto a ingresos. Muchos de los clientes, mucha de nuestra audiencia, que es por lo general mayor de 60 años, a medida que ya vamos creciendo de edad, tendemos a gastar, que el doctor, que $100 para el doctor, que 50 que el esto, que la operación. Los gastos médicos, gastos médicos, ¿qué cosa eso la persona se tiene que preocupar por todos esos gastos médicos y si llevárselo a su preparador de impuestos? ¿Qué es lo que me puede decir al respecto? Sí, básicamente hay deducciones fiscales relacionadas con los gastos médicos, Ujú. pero siempre hay una limitante. El tema que tenemos todos nosotros es que como personas, como contribuyentes, como personas naturales, tenemos una deducción estándar establecida para los efectos impositivos. Pero si tú tienes gastos médicos que superan en cuantía el 7.5 de tu annual gross income y supera ese valor la deducción estándar, pues obviamente que tú puedes aplicar una deducción detallada de seguro de gastos médicos. Ujú. Siempre tenemos la limitante. Si yo tengo mi deducción estándar, que varía igualmente, como te digo, en el tiempo, en los años, y yo logro sacar el 7.5 de mi annual gross income y supera esa deducción estándar, yo puedo colocarlo como una deducción detallada y obtener, como quien dice, una deducción mayor de mis impuestos por efecto de esos gastos médicos en los que yo incurrí. Claro, siempre y cuando Entonces, pase el límite del estándar. claro, hay personas que necesitan, por ejemplo, modificar su casa para poder colocar rampas para las sillas de rueda. Hay personas que necesitan hacer inversiones para colocar ascensores dentro de su casa porque ya la persona no está en la posibilidad de subir escaleras. Entonces, todos esos gastos médicos que llevan al cuidado de personas de la tercera edad, obviamente tienen un tratamiento especial que puede ser convertirse en esas deducciones detalladas de las que hemos hablado. Excelente, excelente. Ahora, eso es en cuanto a los gastos. Ahora, una persona mayor de 65 años, una persona mayor de 65 años que ya tiene Medicare, podría preguntarse, ¿sabes qué, Luz? Yo como adulto mayor, ¿hay algún beneficio que yo como adulto mayor pueda obtener un beneficio fiscal del Estado al ser adulto mayor que de repente una persona de 20 años no tenga? Sí, claro, hay muchos impuestos, hay muchos estados que te dan muchos, digamos, beneficios especiales para esas personas de la tercera edad. Por ejemplo, las exenciones del impuesto sobre la renta, de los impuestos sobre las propiedades, sobre créditos por cuidados dependientes, créditos fiscales. Por ejemplo, los estados que tienen mayores beneficios fiscales para personas de la tercera edad son, por ejemplo, California, nosotros aquí en la Florida, en Texas, en Michigan, en Oregon, son estados que además de los beneficios que pudieras tener por efecto federal, te dan beneficios adicionales. Aquí nosotros en la Florida tenemos algo que es buenísimo, que nos agarra a todo el mundo, incluyendo a las personas de la tercera edad, que es que no tenemos un impuesto sobre la renta personal. En California, por ejemplo, no se graban los beneficios del Social Security y se ofrecen exenciones de impuestos sobre la propiedad a las personas que son de la tercera edad. En Texas igualito no tienen los impuestos sobre la renta para las personas, para los contribuyentes, y además tienen exención en impuestos sobre las propiedades de las personas de la tercera edad. Entonces hay muchos estados que tienen otros beneficios adicionales, además de lo que puedas tener por el concepto federal. Y por lo mismo hay que consultar al especialista para saber Claro. si en tu estado tienes algún beneficio para que lo puedas aplicar al momento de tus impuestos. Y yo te garantizo de que hay gente mirándonos que podrían tomar ventaja de beneficios y no tienen la menor idea de que pueden tomarlos. Y ahí entra en la otra parte que es muy importante. No escuchemos lo que dicen opiniones en redes sociales, personas que no conocen del tema. Si usted tiene alguna duda, si usted tiene alguna inquietud y hasta le da temor, porque hay mucha gente que le tiene miedo a los preparadores de impuestos, irse a la página del IRS no tiene ninguna complicación y tú vas a encontrar allí
qué beneficios da cada estado. Obviamente, para aplicar eso vas a necesitar utilizar un especialista en el área de impuestos, pero tú puedes ya tener una idea mayor porque toda la información que manejamos los preparadores viene de la página del IRS. El IRS tiene un portal, un servicio, inclusive tú puedes llamar al IRS. Hay números específicos para atención al cliente que colapsan, sí colapsan, pero también tienes unidades de abogados que te pueden ayudar, que están adscritos al IRS. O sea, no solamente estamos los preparadores de impuestos para ayudar a las personas, también el IRS tiene su grupo de atención al cliente, tiene abogados establecidos para ayudar a las personas que tienen problemas con sus taxes y que no cuentan con los recursos necesarios para ir a un profesional del derecho privado. Entonces, si tienes alguna duda, si tienes alguna inquietud y te da miedo ir donde un preparador de impuestos, vete a la página del IRS, ahí vas a encontrar. La información que existe, perdón, la información que existe en inglés, por ejemplo, no es que sea escasa, sino que es muy dispersa y para una persona que habla inglés, quizá necesita ayuda en cuadrar el rompecabezas para poder tener un entendimiento de cómo funciona Medicare. Ahora, en, del mismo tema, en español, la literatura es escasa, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que toma una persona que sepa hablar inglés o que entienda el concepto en inglés y pueda vocalizarlo apropiadamente en español, ¿de acuerdo? Entonces, mi pregunta para ti es la siguiente. Eh, la información que hay en inglés, digamos, la información que hay en español referente a los códigos tributarios en los Estados Unidos es, digamos, equivalente o hay poca información disponible en español o requiere de un preparador de impuestos que tenga los pies en ambos mundos. No sé si me dejo entender para poder verbalizar correctamente en español el tema tributario, Luz. No sé si me dejo entender. Sí, sí, perfectamente. El material general que tiene el IRS es bastante amplio en español. Eso es una ventaja que tienen las personas cuando accesan a la página del IRS. Las publicaciones sí son en un 80% en inglés. Sin embargo, hay muchas publicaciones que ya están en el español. Hay un programa, que es el programa que yo les recomiendo a todas las personas de la tercera edad, que es el programa de Vita, que es voluntarios con el IRS. Cuando se produce esta temporada de impuestos, existen muchísimos centros de Vita, de voluntarios con el IRS, que hablan español y que están preparados también en el área tributaria. Porque recuerda que nosotros somos preparadores de impuestos a nivel privado. A nosotros viene una persona, nos consulta, preparamos sus impuestos personales, preparamos sus impuestos corporativos. Pero existen esas personas de la tercera edad y sobre todo las personas que tienen muy bajos recursos económicos que no tienen cómo pagar un preparador de impuestos, aunque nosotros aquí a las personas de la tercera edad le damos un tratamiento súper especial, inclusive en muchísimos años de trabajo de preparación de impuestos, yo prácticamente al 60% de las personas que tienen más de 65 años no les cobro los impuestos, cuando tienen la obligación de presentarlo, porque obviamente hay que colaborar con la tercera edad, todos vamos para allá, para esa tercera edad, entonces hay que ser conscientes con la persona. Pero también tienes el programa de Vita y en la página del IRS, cuando tú colocas la palabra voluntarios con el IRS en la misma página del IRS, tiene los centros donde están funcionando, que normalmente son iglesias, son colegios. Por ejemplo, aquí en la Florida tenemos en Hialeah, en la asociación, en la iglesia de Santa Bárbara, se coloca una oficina del IRS de voluntarios con el IRS. En el Doral tienes con la gente de la Asociación San Vicente de Paúl también, en la iglesia de la Guadalupe. O sea, hay muchísimos lugares en donde tú puedes accesar con voluntarios con el IRS que te van a permitir preparar tus impuestos a bajo costo y además hacer las consultas que tú necesites hacer en español. Claro. Luz. Medicare por lo general es un seguro de salud para personas de 65 años o más. Ahora, hay casos donde personas menores de 65 años
son elegibles para Medicare, ya sea si están, por ejemplo, deshabilitadas por un tema de accidente que ya no pueden trabajar. Si una persona está deshabilitada por 24 meses consecutivos, recibe automáticamente el Medicare. Ujú. Las personas que tienen esclerosis lateral amiotrófica o las personas que tienen alguna condición renal no tienen que esperar 24 meses, pero se les da el Medicare. Pueden tener 25, 30 años, el gobierno se los da. Ahora, las personas que reciben estos beneficios para discapacitados, ¿tienen digamos, un beneficio fiscal para personas discapacitadas? Claro, las personas que reciben todo tipo de beneficios por efecto de la salud no deben preocuparse por el tema tributario. Lo que, por ejemplo, lo que reciben el SS, que es el ingreso suplementario, las personas que reciben los tickets de comida, las personas que están bajo los programas de mujeres, infantes y niños, el mismo Medicaid, el mismo Medicare, no tendrían ningún problema al tema, digamos, respecto al tema tributario. Cuando se presenta un problema, cuando usted ha dicho que usted es de bajos recursos, usted accesa a esos programas de beneficios del gobierno y resulta que usted tiene ingresos elevados en el año fiscal. Por supuesto que usted va a perder todos los beneficios, porque estamos conscientes que todos los beneficios públicos de seguridad social están exentos de impuestos. Pero eso no quiere decir que si usted realiza trabajo por su cuenta, que si usted está empleado, usted pueda acceder a esos beneficios públicos de asistencia y además quiera ganar dinero por fuera. Siempre que tú tengas la cobertura de esos servicios públicos bajo la figura de los bajos recursos, pues obviamente tú no tienes nada de qué preocuparte, el tema tributario te es ajeno para ti, pero siempre vamos a tener valga la redundancia, siempre tenemos que tener en cuenta los ingresos de la persona. Que no te diga el contribuyente, no, es que yo no tengo ingresos, deme sus estados de cuenta y ahí tú vas a ver la realidad social que vive esa persona. Claro. Te encuentras con sorpresas como no te imaginas. Ese es un buen punto, porque hay personas que trabajan y aún son consideradas como personas de bajos ingresos, tienen Medicaid, ¿sí? Pero Te hay personas, sorprenderías. claro, entonces ahí viene la siguiente pregunta. Ahora, las personas que tienen Medicaid, que reciben la ayuda del Estado, ¿no? En California es Medical, es Access en Arizona, etcétera. ¿En qué momento una persona que recibe el Medicaid o la ayuda del Estado debe decir, no, tengo que hablar con mi preparador de impuestos? Cuando a ti te establecen el ingreso mínimo requerido para el Medicaid Ya. y tú te presentas y preparas tus impuestos, tengo los casos ahorita. Ahorita tengo varias personas que tienen ingresos de 100, $120,000 y están recibiendo Medicaid. Esas personas no pueden recibir Medicaid. Tú le Wow. estás quitando, y eso es un proceso de concientización que tienes que hacer con las personas, porque lo más cómodo es ir, dame papá gobierno el dinero que necesito y aparte produzco dinero también para eso. Entonces, es un proceso de concientizar a la gente. Si usted gana más de $100,000, si usted gana más de $50,000, usted puede mantener su grupo familiar. Distinto es si usted tiene un ingreso, pero además usted tiene una persona con una discapacidad que amerita que usted accese a esos recursos del Estado porque no cuentas sino para la manutención del hogar, pero para esa persona con esa discapacidad o con ese problema médico requiere de una atención que usted no puede cubrir. Eso es otro tema. Pero en términos generales, si tú tienes tu Medicaid, que es una ayuda del gobierno, porque tú tienes bajos ingresos, no puedes pretender que si tú tienes 60, $70,000 de ingresos, tú puedas accesar al Medicaid. Excelente punto. Es un punto y bien Y me imagino de difícil. que este es un tema también que conlleva otras cosas y me imagino que es otra entrevista sobre ese tema, ¿no? Y sobre ese tema es mucho lo que, digamos, la administración de cualquier gobierno, no hablemos de ningún color político, debe revisar mucho,
porque tenemos personas que están recibiendo esas ayudas del gobierno cuando realmente no la necesitan. Entonces tienen el Medicaid, tienen los tickets de comida, tienen cualquier tipo de beneficios para lo que son el ingreso suplementario, están bajo los programas de mujeres, niños e infantes. Entonces, reúnes una cantidad de dinero por beneficios públicos y aparte reúnes otra cantidad bien sustancial por efecto de trabajo que haces o por tu cuenta o bajo la figura de una empresa, porque ese es el otro punto. Entonces crean empresas para trabajar a través de las empresas, son los propietarios de las empresas, pero a nivel médico solamente aparece la persona. Claro. Entonces eso hay que trabajarlo y hay que tratar de hacerle entender a la gente que está quitándole la oportunidad a otra persona que realmente lo necesita. Conciencia, es un tema de conciencia. Buen punto. Una persona, un adulto mayor, dueña de casa, ¿qué cosa tiene que tener presente en el momento de hacer sus impuestos? Vamos a decir, esta persona se retiró, recibe su cheque del Seguro Social, soy dueño de casa. ¿Qué cosas tendría yo que tener presente en el momento antes de preparar mis impuestos? Bueno, básicamente lo que hemos hablado, tú puedes como persona, digamos, dueño de una vivienda, tú puedes buscar eso que hemos hablado. En el estado en el que tú estés, qué tipo de beneficio puedo recibir del gobierno por ser, digamos, tenerla mayores de 65 años, si yo puedo exonerarme la parte impositiva, lo que es la parte de, digamos, minimizar los intereses hipotecarios si tengo un préstamo, lo que es la parte de la deducción de los impuestos a la propiedad. Puedo hacer mejoras en mi hogar, obviamente. Yo puedo decidir, por ejemplo, ingresar en programas de asistencia para asistencia energética para hogares de bajos recursos. Yo puedo buscar siempre programas de asistencia a la vivienda para las personas que tienen más de 65 años. Hay muchísimos créditos, deducciones fiscales, hay beneficios en los estados, lo que yo te comentaba hace rato. Hay personas después de que cumplen los 65 años en estados en los cuales se les quitan los impuestos a la propiedad. Entonces, si yo soy dueño de casa y me van a quitar los impuestos a la propiedad y estoy en un estado, mucha gente se muda a los estados que tienen esos beneficios cuando tienen los 65 años. Porque imagínate el costo que implica seguir pagando impuestos sobre la propiedad todos los años. Lo que te toca producir para cubrir ese pequeño gasto que te toca anualmente. El impuesto, ¿no? Pero como te digo, o sea, es muy importante, ¿no? Es muy importante. Y ahora, como te digo, o sea, yo creo de que la mayor causa de estrés para una persona adulta que tiene propiedades es la incertidumbre de no saber qué hacer, ¿no? Pero, pero yo creo de que parte de esa incertidumbre es pensar que uno lo debe hacer y es ahí cuando viene a buscarte, porque yo te garantizo de que mucha gente llega estresada a tu oficina y te dice, ay, gracias a Dios hablé contigo que me has sacado un peso de encima. ¿No? Pague o no pague, la cosa es mejor saber qué cosa es lo que se viene a no saberlo, ¿no? Y otra cosa que es muy importante, señor Walter, que la gente no lo piensa, que es tu planificación fiscal, que es tu planificación familiar. Si yo tengo 10 propiedades, ya llego a los 65 años, busco por lo menos que mi vivienda principal no pague impuestos, pero ya yo debo pensar en que ese activo, ese patrimonio que tengo que pasarlo a alguien. Entonces ahí vendría con nuestra amiga Caridad, que la tuviste en el podcast anterior, para que con ella puedas hacer un trust. Saca tus bienes de tu patrimonio, colócalos en ese ente o en esa figura jurídica que te permite la legislación americana y protege los bienes y aparte de eso distribuyes en vida tus bienes y evitas el tortuoso camino de establecer una sucesión con el 40% del cobro del IRS sobre los activos, el valor de los activos cuando ocurre una sucesión. Entonces, fíjate todos estos puntos que se van engranando. Yo siempre he dicho que nuestro sistema tributario en Estados Unidos es una serie de engranajes que se acoplan perfectamente. Cuando tú tratas de parar alguno de los engranajes, paralizas el sistema completo. Claro. Entonces, previsión para las personas de la tercera edad, hagan su trust,
creen su figura de sucesión en vida. Evítenle problemas a las personas que van a sucederle y aparte adquieres una tranquilidad porque tu trust se maneja solo. Claro. Entonces te quitas de encima todas las preocupaciones. Ese trust va a ir caminando, va a ir, si se tiene que capitalizar y tiene que pagar impuestos, él lo va a hacer a través de todo su mecanismo como una figura jurídica perfectamente hecha para las personas que ya van a dejar un patrimonio. Exacto, exacto. Lo importante. Ahora, ya, digo, tanto papel, tanto fideicomiso, no, yo no quiero lidiar con eso. ¿Cuándo, Luz? ¿Cuándo una persona ya deja de pagar impuestos? ¿Cuándo dejas de pagar impuestos? Esa es la pregunta de las mil y una respuesta. Primero, el punto primordial, ¿cuándo yo dejo de pagar impuestos? Yo dejo de pagar impuestos cuando tengo una edad menor, una edad mayor, siempre que no alcance el límite tributario. Yeah. Si yo no me jubilé y ya tengo mi pensión del Social Security y no voy a seguir trabajando, no tengo por qué preocuparme de cuándo voy a dejar de pagar impuestos porque ya dejé de pagar impuestos. Claro. Volvemos al mismo punto. Cuando yo tengo beneficios de programas de asistencia del gobierno y respeto los límites establecidos, yo me olvido de la parte tributaria. Claro. Pero siempre que yo tenga ingresos por encima de los límites tributarios establecidos para las distintas instituciones, para cuando tengo discapacidad, hay personas que tienen discapacidad de Social Security permanente y trabajan y cobran el seguro. Entonces, va a depender de ti. ¿Cuándo vas a dejar de pagar impuestos? Cuando cumplas con los requerimientos mínimos para los planes de asistencia médica del gobierno, los ingresos sobre todo. Pero cada caso es diferente. Totalmente. Cada caso es diferente porque yo me imagino de que una persona que tenga una pregunta le va a preguntar al vecino, a la hermana, y la hermana, el vecino, el colega le va a responder basado en la experiencia de esa persona que no necesariamente está en sintonía con lo que uno necesita, ¿no? Claro, claro, y ese es un problema eterno que tenemos, porque es que mi vecino, yo tengo una cuestión que he visto mucho, que es una figura bien representativa. Cuando tú tienes un problema con el carro, tú directo te vas al taller mecánico. Cuando tú tienes un problema de salud, tú te vas directo al médico. Pero cuando tú tienes un tema tributario, un tema de impuestos, le preguntas al vecino, le preguntas al amigo, le preguntas al hermano, le preguntas de ser posible a la persona que te está haciendo el servicio de Uber, le preguntas a todo el mundo hasta que finalmente llegas al preparador de impuestos. Entonces, nos evitaríamos un tortuoso camino en el proceso tributario si fuéramos a la persona indicada. Tú no tienes idea de la cantidad de links de Instagram y de TikTok que llegan a mi WhatsApp todos los días. Luz, ¿qué hay de cierto con esto? Y les pongo la respuesta que he tomado para evitarme todo este tipo de situaciones ¿está en la página de la IRS? Me ponen no, entonces no es oficial. Claro. Porque el problema es que nos desviamos, porque entonces al vecino le dieron más devolución de dinero, sí, pero es que tu vecino tiene un rango de ingresos menor que el tuyo. Diferente. Porque tu vecino tiene 2 muchachos, cuida al papá, cuida a la mamá, tiene a otro en un centro de asistencia. O sea, es tan distinta la situación tributaria de cada contribuyente en los Estados Unidos que tratar de generalizar es imposible. Sí. Pueden parecerse algunos casos a otros, pero entonces resulta que tu vecino no es dueño de vivienda, no paga sino una renta, pero tú eres propietario de tu vivienda y tienes otra vivienda de inversión. Son 2 casos totalmente distintos. Entonces queremos tratar de que nos encuadren dentro de un mismo supuesto de derecho cuando nuestra parte fáctica es totalmente distinta. Entonces es muy duro cuando tú vienes una persona, pero es que es mi vecino, pero es que tu vecino tiene otro caso, pero es que mi hermano, es que tu hermano tiene otro caso. Es bien difícil, pero bueno, en el fondo no deja de ser un reto permanente tratar de concientizar a la persona que, así como cuando se te daña el carro vas al mecánico y cuando tienes un problema médico vas al médico, cuando tengas una cuestión tributaria, vete a tu preparador de impuestos directamente.
Evita, evita Eso, eso. eso es lo mismo, digamos, el mismo ejemplo que tú dices acerca Bueno, de contigo. igualito. Contigo es exactamente lo mismo, porque es que mi vecino me que le ofreció esto, le da esto, le pone esto, pero es que tu caso es distinto al de tu vecino, es lo mismo. Exacto. Sí, yo he visto mucho comercial bueno, obviamente el periodo anual, el periodo más famoso en seguros es el periodo anual de inscripción entre octubre 15 y diciembre 7. La cantidad de anuncios que dicen, usted puede elegir recibir $2,000, usted puede tal, entonces es básicamente, no todo, simplemente es digamos, un incentivo para que llamen. Ahora, por ejemplo, tuve una clienta que me dice, Walter, estuve manejando y vi un anuncio, $3,000 por niño, ¿no? No sé si tú has visto ahí en las calles que aparecen los Terrible, letreros. terrible, Tres terrible. mil Eso, mira, recibe $3,500 por niño. Después, garantizado, $2,000 de reembolso. eso, mira, eso me pasa todos los días. Es que a fulano de tal, es que venga, cada quien te da una posición, cada quien te dice algo, pero es que nosotros los preparadores de impuestos también colaboramos con el tema. Claro. Porque te saco el máximo reembolso que te puede dar el IRS. El IRS no es una piñata, señores. El IRS es un cumplimiento normativo de todos los contribuyentes dentro de los Estados Unidos que realizamos una actividad que nos genera ingresos o si nos genera pérdida nos da créditos fiscales. Pero esto no es el que más me dé, es con el que me voy, porque fíjate que ahí tenemos una parte que es bien importante y que hay que llamar a la reflexión. Cuando usted escoja un preparador de impuestos, revise que el preparador de impuestos no haya sido objeto de sanción y en la página de la IRS también Ah. se establece. Yo he conseguido muchas personas que han sido sancionadas por el IRS, que les han quitado el PITIN, que les han prohibido hacer impuestos, que tienen procesos Y continúan y haciendo. continúan haciéndolo. Porque Entonces, el problema es ese espérame. que tienes que buscarlo, tienes que buscarlo. Entonces, vamos a decir que yo, digamos, no estoy contento con mi contador o contadora o con la persona que me hace mis impuestos. Si yo quiero trabajar con una persona que me la han recomendado, o de repente yo la encontré, vamos a decir, en las redes, etcétera, ¿cuáles serían los pasos para yo poder confirmar que esa persona está en regla o puede continuar haciendo taxes si no es sancionado, no ha sido sancionado o cómo lo ves? Puedes buscar en la página del IRS. Ah, Semanalmente el IRS actualiza todas aquellas personas que se encuentran con algún tipo de sanción, porque de eso se cuida mucho el IRS. Ahí ya. tienes todos los estados y todos los preparadores que por estado están sancionados por el IRS y tienen prohibición de preparación de impuestos. Ah, Ese caramba. es otro punto bien importante. ¿Qué es otra cosa? Yo entiendo que todos queremos ganar dinero, pero el dinero mejor ganado es el que te ganas con ética, con respeto a la normativa establecida por el IRS. Es el que te deja dormir tranquilo, porque cuando uno prepara un impuesto, tú tienes una responsabilidad contigo mismo, con tu Ya. ética, pero es que además tienes la responsabilidad de la persona que confió en tu conocimiento y en tu criterio para realizar ese impuesto. Entonces, no solamente te generas un problema tú cuando haces las cosas mal hechas, sino que colocas al contribuyente frente al IRS en una posición de debilidad jurídica por haber hecho mal los taxes. Entonces, Wow. tienes dos problemas. El problema tuyo con tu sanción y tus multas que te puedan poner y el problema de tu contribuyente que se enfrenta en un estado de indefensión prácticamente la IRS porque se le hicieron unos taxes que no cumplen la normativa. Mm. Entonces la irresponsabilidad es doble. Aquí puede venir todo el mundo y puede decirme quiero sacar no sé cuánto, no sé cuánto. No, no, no. A usted se le van a hacer los taxes de acuerdo a lo que la IRS tiene previsto. Y si a usted le toca pagar impuestos, va a tener que pagar. No me sirve su servicio, ahí está la puerta. Le espero cuando el IRS le mande la carta para hacerle la enmienda correspondiente y hacer las cosas como se tienen que hacer. Hay que respetar las leyes. Yo soy una mujer de leyes, una mujer de ética. Hay que respetar lo que se establece en el tema tributario en nuestro país, en Estados Unidos. No, no, sí, es muy complicado y es a veces sorprendente todo lo que se ve en las redes, en la calle, las falsas promesas, todo eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y no Ahora, es solamente en el área de impuestos. no, uy, no.
en Eso el es en área de los todo. seguros de salud, en el área de Los, abo- migración. los, aboga- los abogados de inmigración. Sí, sí. El profesionalismo. Hay que ser profesional en el área en el que tú te quieras desarrollar en los Estados Unidos. Sí, Profesionalismo ante todo. eso sí, indudablemente. Ahora, pero me imagino que hay personas que les toca pagar, ya sea, yo pienso, ¿no? Dentro del grupo demográfico que yo trabajo, Luz, casi el 90% de personas no tiene más de $1.000, $2.000 ahorrados, ¿sí? Entonces, si una persona le llega una carta del IRS diciendo, señor, señora, usted tiene que pagar $5.000, $4.000, $3.000. ¿Existe algún tipo de ayuda disponible en el caso una persona se encuentre entre la espada y la pared y diga, wow, tengo que pagar $3.000 y no sé cómo pagar? ¿Existe algún tipo de ayuda para un adulto mayor que pueda de repente recurrir? Sí, claro, el IRS tiene dentro de digamos, de la gama de opciones, tiene varios planes que podemos establecer para que la persona pueda cumplir con su pago impositivo porque le corresponde pagar. Todos Ya. sabemos que lamentablemente la planificación fiscal muy pocos la desarrollamos. Cuando yo hablo de planificación fiscal es si yo sé que voy a trabajar en el año por cuenta propia y no voy a pagar impuestos, yo sé que al cierre del ejercicio fiscal y cuando presente mis impuestos voy a pagar, pero voy a pagar con multa, porque la Claro. gente piensa que como no pagaste en el año y vienes a pagar antes del 15 de abril, no te va a poner ningún tipo de sanción en la IRS. Los impuestos que nosotros, los que trabajamos por cuenta propia, tenemos que pagar, podemos hacerlo a través de el pago del impuesto mínimo alternativo, que si yo sé por mi planificación fiscal que voy a ganarme $100,000 y tengo que pagar de esos $100,000 un 20% de impuestos, ¿verdad? Yo distribuyo entre los 4 trimestres del año y hago mi pago puntual del impuesto. Cuando llegue al cierre del ejercicio fiscal, voy a recibir una compensación porque pagué de más, porque me faltaba la deducción estándar. Claro. Normalmente la gente termina de hacer los impuestos, tengo que pagar 500, tengo que pagar 1,000, tengo que pagar 5,000. ¿Qué te permite el IRS? El IRS te permite que al momento que haces el impuesto hagas un install agreement. ¿Qué significa esto? Instálame una propuesta de pago de acuerdo a las condiciones que yo te estoy colocando, yo te lo voy a aprobar y mes a mes te voy a cobrar. Pero obviamente eso es un financiamiento y el financiamiento genera intereses y Intereses. recargos. Entonces, yo puedo solicitar mi acuerdo, instalar mi acuerdo y cumplirlo pagando los intereses correspondientes. Cuando mi situación es especial, muy, muy especial, existe algo que se llama el pago en compromiso, la oferta de pago en compromiso. Ya. ¿Okay? Esa oferta me permite resolver mi deuda fiscal por una cantidad menor. Ya. Pero obviamente yo tengo que demostrarle a la IRS que no tengo para pagar esa deuda tributaria. Tengo que hacer una cantidad de procesos, tengo que llevar mis estados financieros auditados por un contador público colegiado que diga que yo no tengo la capacidad de pagar. Si, por ejemplo, me tocó pagar $25,000 y yo hago una oferta en compromiso y le digo, mira, IRS, lo único que yo le puedo pagar a usted son $15,000. Audíteme, revíseme todas mis cuentas, revíseme todos mis activos, revise que no tengo de dónde sacar. Le ofrezco pagar $15,000. El IRS hace digamos, el estudio completo y dice, vamos a aceptar esa oferta en compromiso, pero tienes que cumplirla. Porque si no la cumples, vuelves a la cantidad inicial que tenías que Ah, pagar. oh my God. Y lo tercero es que en algunos casos el IRS puede perdonar multas e intereses, que es lo que se llama el alivio tributario. El Alivio. alivio tributario no es que te elimino la deuda completamente porque yo sé como IRS que tú tienes para pagarme. Entonces yo lo que te puedo eliminar es multas e intereses para que por favor me pagues la deuda completa. Y si definitivamente tú no puedes pagar los impuestos porque no existe una forma ni manera de que el IRS te pueda colectar el dinero que tú lo debes, entonces tú tienes que igualmente decirle, no puedo pagar. Y el IRS te dice, bueno, entonces durante los próximos 10 años, cuidado, porque si yo descubro que usted está ganando dinero, usted me va a tener que pagar.
¿ok? Existen algunos programas y por lo que volvíamos a decir, algunos estados tienen para efectos de los impuestos sobre la propiedad para las personas de la tercera edad, esa exención de impuestos que hemos hablado y hemos establecido. También puede una persona que tenga una discapacidad médica, por ejemplo, una persona que tuvo un derrame cerebral y no tiene ninguna posibilidad de cumplir con la materia tributaria, pueden los familiares pedir la exención de los impuestos y de todo lo que conlleva la obligación tributaria. Increíble. Existen muchos métodos, el IRS te va a facilitar. Al IRS lo que le importa es cúmpleme. Claro. Incluso cuando he revisado declaraciones de años anteriores, porque una de las cosas que nos obliga el IRS es a revisar las declaraciones de años anteriores y descubro que existe un error, yo lo primero que le digo a la persona, al contribuyente, enmiende antes de que le llegue la carta, corrija. Si usted corrige, si el IRS ve que usted es diligente y que usted se dio cuenta de que tiene un error en su declaración de impuestos, corríjala antes de que yo tenga que corregirla por usted. Claro. Siempre te va a dar opciones. El IRS nunca te va a dejar por fuera, nunca el IRS va a decir, no, tienes que pagarme porque si no me pagas, entonces no. El IRS siempre te va a dar la opción que tú quieres escoger. Te voy a dar todas las oportunidades, pero págame. Y es mejor tomar, como dicen, acción preventiva que manejo de control de daños, ¿no? Sí, siempre es preferible. Yo le digo a la gente, si a usted le toca pagar impuestos, páguelo. ¿Qué tiene de malo? Ojalá en nuestros países el tema tributario fuera como en Estados Unidos. Tú donde vas aquí en Estados Unidos los servicios funcionan. Esas autopistas por las cuales transitamos a nivel de los 50 estados. O sea, aquí provoca pagar impuestos. En nuestros países de origen a ti te da como lástima, ¿no? Y sin embargo hay que hacerlo porque es la ley y hay que cumplirla. Okay, pero aquí sí, yo le digo a la gente, pero cuando tú vas a un centro de asistencia médica, ok, otro tema es el de los hospitales y el tema de la salud que está tan mal visto dentro de Estados Unidos, pero tú tienes bienes y servicios que no los tienes en otra parte. Tu luz funciona perfectamente, tu servicio de agua funciona, tienes el internet, tienes alternativas en vehículos, tienes una cantidad de cosas. Paga tus impuestos. Paga tus impuestos. Sí. Pero por eso te digo, o sea, aquí todo esto que tú lo estás diciendo, o sea, no es que lo que la gente tiene que tener en cuenta es que es solo crear conciencia de que tiene que trabajar con una persona especializada, porque hay personas que de repente quizás estén viendo este programa y dicen, ay, yo tengo que lidiar con esto. No, tú no tienes que lidiar con esto sola. ¿No? Alguien te va a llevar de la mano siempre, ¿no? Y es literalmente eso, llevarlos de la mano. Mira, firma acá, tenemos que hacer eso, crear el plan, como tú lo dices, un plan tributario, no solamente para el año, sino también que se pueda hacer en el futuro para prevenir cualquier daño que se haya hecho en el presente, ¿no? Y es ahí donde viene pues el experto en el tema, ¿no? Sí, una de las cosas que nos ha pasado mucho y que obviamente no afecta a las personas, digamos, de la tercera edad, que ya están retiradas, que están pensionadas, pero que sin embargo también influye y que es obligatorio para las personas que agarran el Obamacare, aunque tengas más de 65 años, es que al momento que a ti el sistema del Marketplace te libera la planilla 1095A, tú estás en la obligación de presentar los impuestos. Wow. Y ese Obamacare genera una situación muy particular, porque la gente no le dice a su proveedor de servicio de Obamacare que va a tener un ingreso en el monto real, sino siempre le dan un monto menor y cuando llega el momento de la preparación de los impuestos, pues obviamente si yo te di una protección de salud sobre la base que tú ibas a ganar $30,000 anualmente y me llegas con un ingreso de $90,000, tienes que pagarme la diferencia. Sí. Volvemos al mismo punto. Planificación fiscal. Sincero. Tienes que ser sincero con tu proveedor de Obamacare, con tu preparador de impuestos. Si estás en el tema de Medicare, tienes que ser sincero si vas a agarrar tu Medicaid o tu servicio de seguridad social que te dan gratis el gobierno. Sé sincero. Y mira que a Sé, veces justo pagan por pecadores, porque yo te digo, conozco colegas que, entre comillas, hacen impuestos, ¿no? Que básicamente tienen que pagar los platos rotos, o sea, llevar la culpa del consejo de un asesor de seguros que hizo un plan incorrecto, ¿no?
Y el asesor de seguros le dice, no tienes que hablar con tu preparador de impuestos, ¿no? Cuando el agente de seguro le dice, no, tu seguro va a ser solo $0, no te preocupes, $10 nada más. ¿Y qué pasa? Al fin de año te llega una carta, señor, señora, ¿sabe que usted es 5.000, 6.000, $10.000, ¿no? Y entonces ahí venimos al otro punto. Hay preparadores de impuestos que se prestan para disminuir esa obligación. No, si tú no fuiste sincero con tu proveedor de servicios médico, y también un poquito de parte y parte, porque yo siempre he hablado que en las relaciones personales, comerciales, tributarias es 50 y 50. Yo, trabajar en el área de Obamacare, le pediría a la persona, deme los impuestos del año anterior. Claro. Porque No, esa es no una, tomar la palabra. ¿Cuánto dinero más o menos vas a hacer? más o menos, vamos a ver cuál es tu grupo familiar, vamos a ver cuántos ingresos tienes, porque muchas veces he visto, y lo he visto, que la gente viene y te dice, no, 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 ponme el mínimo para pagar el mínimo. Bueno, señora, pero es que tiene un deducible de $10.000 en el programa de Obama, que no importa, yo no me voy a enfermar. Y cuando llega la persona al hospital, mire, señor, usted tiene un deducible de $10.000 y resulta que el servicio que le estamos prestando cuesta 4.500, páguelo. Entonces, el que me ofreció el Obamacare, que me dijo que tenía un deducible de 10.000, no sirve para nada porque tuve que pagar y estoy pagando un seguro. Sí, pero si tú le dijiste colócame para no pagar nada, pues obviamente que vas a tener un deducible. Entonces, todo esto es como una serie, vuelvo e insisto, son engranajes que calculan perfectamente lo que una persona debe hacer. Yo Exacto, siempre le recomiendo a la gente, haga lo que debe hacer, no lo que le digan. exacto, Si usted cumple con la normativa dentro de este país, usted va a tener una vida feliz, exacto, tranquila y va a dormir tranquilo. exacto. Sí, y sin cartas que a uno lo estresen, ¿no? Ya sea del Nada. IRS, de inmigración, del Medicare o del Seguro Social, que a veces uno recibe esas cartas y ¡prum! Se lo para de pelos antes de abrirlo, ¿no? Entonces, ¿Qué tendré ahora? ¿Qué hice no, ahora? ¿qué hice? ¿Qué cosa fue lo que hice? Sí, 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 Dice la definitivamente. palabra. Luz, me llegó una carta de la IRS, ¿qué hago? Ábrela. Pero tú no sabes que me dirá, ábrela, ábrela. Pero aquí yo no entiendo lo que dice. Sácale una foto y mándamela. Mírate, la IRS te está diciendo que recibió tu solicitud y que necesita 90 días más para procesarla. Espérate, no te angusties. La gente no duerme. La gente ve un sobre de la IRS, ve un sobre de cualquier entidad del gobierno y empieza a sudar frío. Así es, así es, Luz. Mira, Luz, no quiero quitar ya más de tu tiempo. Ahora sé que personas bueno, obviamente no solo en la Florida, sino también fuera de la Florida pueden llamarte. ¿Cómo se pueden contactar contigo? Obviamente lo voy a poner aquí en la parte de arriba, va a aparecer tu número de teléfono, pero no sé si tú nos puedes compartir cómo se pueden contactar contigo, Luz. Sí, nosotros estamos ubicados en Miramar, en la 3450 Lakeside DR, en la suite 330 en Miramar, Florida. Por ser los taxes un tema federal, nosotros atendemos los 50 estados de Estados Unidos, porque obviamente esto depende del gobierno nacional. Y claro, cada estado independiente tiene también su sistema tributario en el cual nosotros podemos trabajar también con las personas. Un punto muy importante que te quería destacar es que una de las cosas que nosotros ayudamos mucho a las personas es en la parte de los procesos tributarios de fiscalización y de sanción por parte del IRS y por parte de los departamentos de revenue de los estados. Mm. Eh, a la gente no le gusta mucho trabajar eso porque es un mega trabajo. A los preparadores de impuestos no les gusta No les trabajar. gusta trabajar. En cambio que para mí son procedimientos administrativos que estoy muy familiarizada con ellos y me gusta mucho trabajarlo. Hemos resuelto, obviamente hay que entender que el IRS también está constituido por personas como nosotros que pueden equivocarse o que pueden no estar viendo la información completa. Existen procedimientos fiscalizatorios y sancionatorios del IRS que no tienen sentido, pero si estamos preparados para hacer las defensas correspondientes, estoy segura que podemos ayudar mucho a los contribuyentes. No es muy común que se equivoquen en el IRS, pero pasa. Claro. Y entonces ahí está la parte de uno de ofrecer también el servicio
para cualquier tipo de procedimiento que se le pueda instalar a una persona por algún error o inobservancia de una norma. Entonces, ahí trabajamos también mucho con esos procesos administrativos a nivel, te repito, de todo la parte federal y a nivel de los departamentos del revenue. Por ejemplo, las empresas tienen muchos problemas con el tema de que se convierten en agentes de retención para las divisiones de impuestos de los estados. También los ayudamos en ese aspecto, porque es que les dicen que no tienen que pagar ese tributo que recogieron, o que no tienen que cobrarlo, o miles de cosas. Y hay muchísima gente que tiene enredos con los departamentos de revenue de los estados. También podemos ayudarlos allí. Y ahí no importa la edad, si tú tienes un negocio y tienes problemas porque no enteras los impuestos que retienes, ahí no importa la edad, tienes que cumplir con esa obligación. Sí o sí. Sí Sí o o sí. sí. ¿Cuál es el número de teléfono al cual te pueden contactar, Luz? 786-585-5929. Excelente, Luz. Mira, yo estoy seguro de que como estamos en el periodo, y no necesariamente durante de enero a todo el mes de abril, pero me imagino que durante el año se van a presentar preguntas y pues garantizado, espero pues que aceptes mi invitación el próximo mes para poder responder las preguntas de los clientes que tengan referente a los impuestos, Luz. Quedas Claro que sí. invitada. Claro que sí, porque esto es una cuestión bien importante y es que podamos llegar a muchas personas para hacer lo que estábamos hablando, concientizar. Yo Concientizar. te agradezco muchísimo esta oportunidad de llegar a tus seguidores. Me pongo a la orden. Nosotros tenemos varios preparadores de impuestos, trabajamos en un holding de empresas, trabajamos el área también de ciberseguridad, Ya. trabajamos todo lo que es el área de empresas. O sea, tenemos los servicios en el área de tributos bien completa porque obviamente tanto ustedes de Medicare como nosotros de preparadores de impuestos tenemos la obligación de cumplir con la seguridad de la data de nuestros clientes, que eso también es muy importante. Un buen preparador de impuestos protege con su vida la data de sus clientes. Y ahorita con estos hackers que tenemos tan especializados, entonces imagínate ¿Cuánta, también cuánta estamos. gente, cuánta gente dirá, mira, ¿sabes qué? ¿Cómo se llama? Me robaron mi identidad y alguien hizo los impuestos por mí, alguien colectó por mí. Entonces, Sí. todo eso es muy importante saberlo. Ocurre con el tema de los paroles humanitarios, que cuántas personas que tenían data no hicieron lo que hicieron. Entonces después nos ponemos bravos por las medidas que toma el gobierno. Sí, definitivamente hay que tener, pero en buena hora, en tu agencia pueden de alguna otra forma consultar, llamarte, hacer preguntas referente a todo lo que tenga, todo lo que esté relacionado con impuestos y como lo mencionas, puedes ayudar a cualquier persona ubicada en todos los Estados Unidos al número que aquí aparece en pantalla. Luz, ha sido un placer compartir este tiempo contigo. Muchísimas, muchísimas gracias y estoy más que seguro que la gente va a comenzar a llenar esto de preguntas y pues Dios quiera nos podamos encontrar otra vez para hablar nuevamente. Como no, señor Walter, gracias a ti y estoy aquí para servirles y en la medida de lo posible ayudarlos con el tema tributario en lo que necesiten. Muchísimas gracias. Un placer. Buenas tardes, Luz. Cuídate bastante. Adiós. Hasta luego.